Bienvenidos a un capítulo más de Ruth, una historia de redención, una serie del Ministerio con Todo a la Verdad. Y antes de comenzar este capítulo vamos a tomar un tiempo para orar, darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, porque tu misericordia se renueva cada día, Señor, y podemos verlo en nuestras vidas. Te pedimos que puedas hablar a nuestras vidas, que tu palabra se haga rema en nuestros corazones y que podamos seguir creciendo en tu conocimiento. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El capítulo de hoy es muy interesante porque estaremos aprendiendo sobre algunas leyes de Israel que fueron cruciales para el desenlace de la historia de Ruth. Pero antes abriremos este capítulo con esa reacción tan esperada, esa respuesta que va a dar Noemí a Ruth ante tan hermosa revelación. Así es, escuchemos esas hermosas palabras que Noemí le dice a Ruth ante esa noticia tan importante que estaba esperando, esa revelación tan importante. Y dice el verso 20 del capítulo 2, y Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Y lo primero que notamos es que la forma de expresarse Noemí ha cambiado. Ya no es una forma tan negativa como antes y nos muestra un estado de ánimo más alentador en Noemí. Ya Noemí no se expresa como lo hacía en el capítulo 1, versículo 21, donde Noemí exclamaba que el Todopoderoso la había afligido, sino que ahora cambia su enfoque para un Dios bondadoso. Y qué hermoso que nosotros pudiéramos aprender de esto que está viviendo Noemí y enfocarnos mucho más en las misericordias inmerecidas del Señor, que en todo lo malo que nos pasa y no sé, en aquello que no nos gusta, porque a veces nos olvidamos que nuestro buen Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, y eso también es muestra de su amor. Así es, Moni, y recordemos que aún en medio de la disciplina para los que amamos a Dios y los que fuimos llamados conforme a su propósito, todo nos va a ayudar a bien, como dice su palabra. También hay un punto importante que queremos rescatar, y es que aunque Noemí pasó por un momento de amargura, estaba afligida, aún su fe estaba puesta en Dios. Y esto es interesante porque es una muestra de que aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, podemos en algún momento flaquear, podemos sentir que estamos débiles, podemos querer tirar la toalla, que nos sentimos mal, pero nuevamente vamos a volver a los pies de nuestro Señor y vamos a reconocer quién es ese Dios en nuestras vidas como lo estaba haciendo Noemí y lo volveremos a alabar como lo estaba haciendo Noemí. Amén. Y claro que nos puede pasar eso, pero el llamado es a no desesperarnos a tal punto de llegar a dudar de la bondad de nuestro buen Dios. Ahora, ¿qué quiere decir la frase no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos? Sí, aquí se cree que Noemí no está refiriéndose o no está hablando de vos, sino que está hablando de Dios mismo, que Dios ha mostrado bondad para con los muertos. Algunos comentaristas creen que o sugieren que la traducción más acertada, más asertiva para este verso, para que se pueda entender mejor, por esto mismo diría de la siguiente manera, bendito sea vos de Yahvé, quien Yahvé no ha rehusado a los vivos la bondad que tuvo para con los que han muerto. Y aquí Noemí usa una palabra muy importante y es la palabra bondad, siendo esta la misma que usó Noemí cuando despidió a Orfa. Recordemos en el capítulo 1, cuando Noemí está despidiendo a sus nueras y Noemí le dice a Orfa, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Esta palabra se traduce en el hebreo como Hesed. Es una palabra muy importante y una palabra que se repite mucho en el libro de Ruth. Sí, y Noemí reconoce la misericordia de Dios, aunque ella sabe y nosotros sabemos también que no merecemos tanto de nuestro Dios. Y el Señor hoy nos recuerda
a ustedes y a nosotras, que nos ama y que ha sido misericordioso con nosotros. Y qué hermoso cuando dice la palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Ahora, aunque aquí no se explica con claridad, porque el autor no nos da mayores detalles, qué significa tener misericordia para con los muertos, una de las bendiciones que vamos a ver más adelante es que se iba a perpetuar el nombre del fallecido, en este caso el nombre de los muertos, de Elimelech, Malón, Kelión, porque Ruth iba a continuar con esta descendencia y con esta familia, y esto era muy, muy importante para esta cultura. Sí, y algo importante que antes de continuar con todo lo que estamos hablando, es importante resaltar, y es algo muy significativo, y es que vemos a lo largo de esta historia cómo el estado de ánimo de Noemí ha afectado su vida espiritual. Entonces, Así es. algo para que tengamos pendiente allí de cómo nuestro estado de ánimo nos afecta. Sí, claro, Mónica, porque es que hemos venido viendo una Noemí amargada, una Noemí que veía a Dios como un Dios que la afligía, y ahora vemos una Noemí con un mejor semblante, una Noemí que ve a Dios como un Dios benevolente. Antes era una Noemí que se quejaba y ahora es una Noemí que alaba a Dios, que alababa. Y aquí es importante que nosotros podamos reflexionar y darnos cuenta de la importancia de las emociones en nuestras vidas y cómo definitivamente nosotros debemos prestarle atención a cómo nos sentimos, a cómo están nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque todas estas cosas pueden afectarnos y pueden afectar nuestra vida espiritual. Es por esta razón que deberíamos traerlo a los pies de Cristo. Sí, así es. Y ahora vemos la reacción de Noemí ante la revelación que le hace Ruth. Es la respuesta que todos estábamos esperando. Y dice: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Y yo creería que con esto llegamos a una etapa crucial. Pero imaginemos qué estaba pasando por la mente de Ruth al escuchar estas palabras de su suegra. Y obviamente ya todos sabemos el final de esta historia, ya sabemos que Booz es quien redime a Ruth. Pero ¿qué pasaba por la mente de Ruth en este momento? Para ella era una gran sorpresa y ella no se veía venir esto. Así es. Y aquí queremos explicar un tema muy importante en el libro de Ruth. De esto estuvimos hablando en el episodio 7 y dijimos que más adelante íbamos a explicarlo, así que ha llegado el momento de que podamos entender muy bien lo que es la ley del levirato, que es lo que va a ocurrir en las próximas escenas. Recordemos que esta ley la podemos encontrar en Deuteronomio 25 del 5 al 10. La ley del levirato, también conocida como matrimonio levirato, viene del latín levir, que significa cuñado. La costumbre, y es importante tener esto en cuenta, esta costumbre no fue una costumbre exclusiva de Israel, sino que también algunos hititas, algunos asirios y griegos la practicaron, así como algunos pueblos en algunas partes de la India, de África y de Sudamérica. Esto como para tener un dato importante allí. Sin embargo, era una ley judía. Ahora, ¿qué quiere decir la ley del levirato? O sea, ¿en qué consistía esto? Esta ley decía que la mujer que se quedaba viuda debía ser redimida por algún pariente cercano. Este pariente debía ser su cuñado, su tío, algún primo de la persona que ha fallecido. Este debía tomarla como esposa y darle descendencia, esto es muy importante, para así continuar con el nombre del fallecido. Esto garantizaba que el hombre que moría no se quedara sin familia, sino que ese linaje pudiera continuar. Y que si se moría sin dar hijos, su familia iba a seguir siendo extendida. Y esto también le garantizaba a las viudas o ayudaba a las viudas a no verse forzadas a tener que casarse con algún extranjero. Y el hombre que redimía a esta mujer tomaba como nombre pariente redentor, o en la traducción hebrea Goel. Entonces, al Noemí decirle a Ruth que Booz era su pariente cercano, le estaba mostrando: mira, él puede ser tu redentor o tu Goel. Wow. Y este pariente redentor tenía varias responsabilidades también. Esto no solamente incluía que se debía casar con ella, sino que también él se volvería un benefactor familiar
para aquel que hubiese perdido sus posesiones. Sí, porque él como miembro del clan familiar iba a redimir las tierras de ese familiar que había caído en desgracia. Es decir, que este pariente redentor iba a rescatar lo que su pariente había perdido. Así es, y el pariente redentor además debía cumplir con 3 requisitos. Uno era ser pariente cercano, el segundo era tener los recursos para comprar nuevamente las tierras que su pariente cercano pudo haber perdido por venta o por arriendo, y el tercero era estar dispuesto a hacerlo, estar dispuesto a redimir. Sí, y esto aplicaba también para varios escenarios. 1. Si un familiar era vendido como esclavo, el redentor podía comprar su libertad. Si un familiar perdía sus bienes, el pariente redentor debía pagar por las tierras que habían sido perdidas y rescatarlas. Si un pariente cercano moría sin dejar hijos, el redentor debía casarse con la viuda para conservar su descendencia. Él era el responsable de continuar con el nombre de su familia y, por último, vengar la sangre de un familiar que era asesinado. Wow, bastantes responsabilidades. Sí. Y ahora al tener en cuenta lo que implicaba que Booz era un pariente cercano, imagínense ustedes, o sea, vamos a imaginarnos todo lo que pudo haber pasado por la mente de Noemí cuando Noemí supo que Booz era ese dueño de ese campo que estaba ayudando a Ruth. Y Ruth, que por cómo se da la conversación, al parecer podemos sospechar que Ruth entendía esta ley. Recordemos que Ruth tenía muchos años casada con estos hombres hebreos, además que vivía con Noemí, además que adoptó su pueblo cuando hizo ese pacto de que tu pueblo será mi pueblo. Así que Ruth probablemente estaba familiarizada con todas estas cosas y por eso Noemí no le explica, sino que Noemí le dice, él es uno de nuestros parientes cercanos. Y en este punto ya todos nosotros entendemos el peso que tenían esas palabras. Sin embargo, Noemí no afirma, en ningún momento Noemí le dice que él va a ser su pariente redentor porque ella no sabía si habían otros parientes más cercanos o si Booz iba a querer redimirla. Sí, exacto. Entonces, en este momento, en este caso, la redención para estas mujeres viudas no era solamente un esposo para Ruth, no solamente significaba eso, sino un redentor para las propiedades de Noemí. Y que Booz las redimiera implicaba 2 cosas. 1, la restauración del nombre y el linaje de Elimelech y la redención de sus tierras. Así es que una estaba unida de la otra. En Deuteronomio 25 del 5 al 30 se nos muestra esa obligación moral del hermano o del pariente cercano que tenía para con la viuda, pero en Levítico 25, como lo acabamos de estudiar, ahí se nos dan más detalles y se nos explica el tema de la redención de las propiedades, que también era muy importante y que también era una de sus responsabilidades. Porque así el pariente, y esto es, lo vamos a desglosar más adelante y es importante que lo tengamos presente, si el pariente quería redimir a la viuda, pero no redimía las tierras o no quería redimir las tierras, él no podía hacerlo. Y viceversa, si el pariente estaba dispuesto a redimir las tierras, pero no redimía a la viuda o no quería redimir a la viuda, tampoco podía hacerlo. O sea, estaban completamente ligadas toda esta ley, venía en combo esta ley. Sí, y algo interesante en este tema es que las tierras que él redimía no eran para él, no pasaban a ser parte de su propiedad, sino que seguían siendo parte de ese familiar difunto y ahora se convertirían en esa herencia para sus futuros descendientes o hijos. Y todos estos datos son muy importantes, muy relevantes, porque además que nos permiten conocer todo el contexto cultural de la época, son detalles súper importantes para cuando estudiemos el último capítulo de Ruth, así que no los pierdan de vista. Así es, así que esto es una de esas cositas que nosotros les decimos a ustedes para que se queden allí pendientes, anclados y sigan estudiando con nosotras. Pero ahora no queremos que ustedes se queden solamente con la teoría, que es muy importante, ¿verdad? Y que nosotros como cristianos deberíamos conocer todas estas leyes y cómo se viene desenvolviendo la palabra de Dios desde el principio y que recordemos que todo siempre apunta a un Redentor, que es el Redentor de nuestras vidas. Pero queremos que hoy se vayan con algo también, que algo que puedan aplicar a sus vidas. Y hoy volvemos a recordar y volvemos a ver cómo Dios siempre ha estado allí.
orquestando todo en la vida de Ruth y cómo la providencia de Dios se ha hecho evidente en la vida de estas mujeres, en la vida de Ruth, y se hace evidente también en nuestras vidas cada día. Así es, y si vemos en líneas generales, Ruth salió simplemente a espigar, pero el dueño del campo resultó ser Boaz, resultó siendo su redentor. Definitivamente no era una coincidencia, Dios estaba guiando todo. Amén. Así como lo hace con nuestras vidas. Y a veces pensamos que simplemente estamos siguiendo una rutina, viviendo las cosas cotidianas, pero aún en los pequeños detalles Dios se puede mover y Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Nada pasa por coincidencia, ¿verdad? Nada es casualidad. Todo tiene un propósito, todo tiene sentido y todo tiene a un Dios gobernador, a un Dios orquestando, a un Dios que tiene propósito también para nuestras vidas. Por eso queremos cerrar este capítulo con un consejo para ustedes, no de nosotras, sino un consejo que viene de la palabra de Dios. Y como dice el Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Podemos confiar en ese Dios que tiene el control de todas las cosas. Nada de lo que tú estás pasando hoy es por casualidad. Nada de lo que te está pasando hoy en tu vida es porque pasó, sino que Dios tiene un propósito con eso y queremos que puedas confiar, así como Ruth confió y Ruth fue fiel desde el principio y Ruth fue obediente desde el principio y vio el resultado de su obediencia porque confió que había alguien más grande que ella. Así queremos invitarte que tú puedas confiar en ese Dios que tiene el control de cada detalle de tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Dios los bendiga.